Lo que nos interesa ahora es hacer una relación entre el crecimiento y el decrecimiento de una función en relación con el signo de la derivada de esa función. Eso es lo que vamos a charlar en este video. Pensemos en el caso de una función creciente. Una función creciente, pensemos en un gráfico, es algo de la forma, algo así, o podríamos decir, no sé, voy a hacer otro ejemplo, una función, algo así. Fíjense, intuitivamente observamos que en cada punto de la gráfica, si quisiéramos pensar, bueno, con mi feo pulso, pero si pudiéramos pensar en las rectas tangentes a cualquier punto en esa gráfica que dibujamos, las pendientes de esa parte de la función, de esas gráficas, las pendientes van a ser positivas. Esto precisamente es algo intuitivo, pero que nos permite, nos sirve como anclaje para recordar un resultado importante que seguramente ya han visto, es que si f' de x es una función positiva para todo x, en un intervalo i, ¿sí? Este símbolo es para todo y le llamo al intervalo. Entonces, f de x es una función creciente en ese intervalo. Bueno, si podemos pensar análogamente la idea del decreciente, ¿no? Podemos también pensarlo a través de la gráfica. Piensen en la gráfica de una función decreciente y en sus pendientes. Bueno, lo que vamos a ver, pudieron ver en el apunte, es que si la derivada es negativa para todo x de un intervalo, entonces la función f de x es decreciente en ese intervalo, en el intervalo i. ¿Sí? Fíjense que podemos también, en este caso, pensar en tangentes a la gráfica en diferentes puntos. Bueno, y siempre vamos a tener, bueno, salvo mi pulso, pendientes negativas en esas rectas tangentes. Es decir, que la derivada es negativa en esos puntos. Bueno, veamos un ejemplo, cómo trabajar con esto y el signo de la derivada. Recordemos que en otro video habíamos hablado de cómo calcular el signo de una función. Bueno, esa estrategia ahora la vamos a usar para la derivada de f de x. Vamos a tomar el caso de f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x menos 1. Notemos que el dominio de la función f es todos los reales salvo el 1, que es un valor que anula el denominador, en este caso. Pues bien, lo que nos interesa en realidad es saber qué ocurre con el signo, pero de f', porque queremos estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función f. Bueno, si analizamos f' y la derivamos, aprovechemos acá para repasar la regla de la derivada del cociente, que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador
por la derivada del denominador, que en este caso da 1, sobre el cuadrado de la expresión que estaba en el denominador. Pues bien, luego de algunas cuentas, por favor completen esas cuentas, podemos ver que la derivada la podemos escribir como x cuadrado menos 2x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Otra vez, el dominio de f' es todos los reales salvo el 1. ¿Sí? F' es continua en todo este intervalo porque es una función racional. Nos interesa saber dónde, la pregunta es, dónde f' de x es 0. Fíjense que un cociente se anula donde se anula el numerador, siempre y cuando ese x no sea 1, ¿no? Porque está fuera del dominio. Bueno, si en estas cuentas apareciera 1 como solución de este numerador, no sería un 0 de la derivada, no sería un valor donde se anula la derivada. Pero veamos cuáles son las cuentas, o se acomodan las cuentas y en todo caso descartamos el valor si fuera necesario. Bueno, yo hice las cuentas, háganlas por favor. Los valores donde se anulan esta función es 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2. Tendríamos que tener una idea aproximada de cuánto vale cada una de estas expresiones. Raíz de 2 es 1,41 aproximadamente, esto será 2,41 aproximadamente. Y 1 menos raíz de 2 entonces será menos 0,41 aproximadamente, para saber dónde ubicarlos en la recta numérica. Después de hacer estas cuentas, lo que vemos es que entonces f' de x es continua y no se anula en los intervalos menos infinito hasta 1 menos raíz de 2, recordemos que era aproximadamente menos 0,41, desde 1 menos raíz de 2 hasta 1, que es un punto de discontinuidad, desde 1 hasta 1 más raíz de 2, y desde este punto hacia más infinito. En todos estos, en cada uno de esos intervalos, en este intervalo y en este, y en este, y en este, la función f' es continua y nunca se anula, con lo cual mantiene su signo, que nos permite esto. Nos permite tratar el problema con un simple cuadro. Fíjense, vamos a analizar este problema a través del siguiente cuadro. El primer intervalo que tenemos que analizar es desde menos infinito hasta 1 menos raíz de 2. Luego ver qué ocurre en el intervalo 1 menos raíz de 2, 1. A continuación, analizar qué ocurre con el intervalo 1 hasta 1 más raíz de 2. Y por último, qué ocurre con el intervalo que va desde 1 más raíz de 2 hasta más infinito. Lo que decíamos es que como la función es continua y no se anula en cada uno de estos intervalos, alcanza con tomar un valor en cada uno de los intervalos. Lo vamos a llamar valor de prueba, porque precisamente es lo que vamos a usar para saber el signo de la derivada. En este intervalo, habíamos dicho esto es menos 0,41, o sea que voy a tomar el valor menos 1. Podría ser cualquiera, elijo ese porque me place. Bueno, el 0 acá, acá vamos a tomar el valor 2 y acá
el valor 3. Lo siguiente que hacemos es ver qué ocurre con la derivada en cada uno de esos valores de prueba. Vamos a ver qué valor nos da la derivada. Eso nos va a permitir decir algo acerca del signo de f' en cada uno de esos intervalos. Y por último, decíamos, esto nos va a permitir sacar conclusiones acerca de f. Y en realidad nos interesa, en particular, acerca del crecimiento o decrecimiento de f. Bueno, es importante que notemos que para calcular la derivada evaluada en menos 1, lo que tenemos que hacer es evaluar la función derivada en menos 1. ¿Se acuerdan? La función derivada era x cuadrado menos 2 por x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Estoy evaluando la derivada en el valor menos 1. Esto me dio un medio. ¿Sí? Lo que vale decir es que f' evaluado en menos 1 da un medio. Si hacemos lo mismo, por favor, no lo salteen a esto, pero si hacemos lo mismo con f' evaluada en 0, hagan por favor las cuentas y corríjanme si estoy equivocado. F' en 0 da menos 1, f' en 2 nos da menos 1 también, f' en 3 nos da un medio. Es decir, vamos a anotarlo acá, a transcribir esos datos. F' en 0 nos da menos 1. F' en 2 nos dio menos 1 también. Y f' en 3, cuando lo evaluamos, nos dio un medio. ¿Qué quiere decir? Como la función f' es continua en cada uno de los intervalos y nunca se anula, saber el signo de la función derivada en un punto de ese intervalo nos permite conocer el signo de la función f' en todo el intervalo, porque como el signo se mantiene, lo que sabemos es que en este intervalo la derivada va a ser positiva. Análogamente, para esto vamos a ver que en este intervalo la derivada va a ser negativa siempre. En este intervalo la derivada va a ser negativa siempre, es decir, para todos los puntos del intervalo. Y en este otro intervalo la derivada va a ser positiva siempre. Y con lo que habíamos dicho antes, esto nos permite concluir que en este intervalo, en todo el intervalo, como f' es positiva, la función f es creciente. Lo vamos a anotar así con una flechita hacia arriba. Y en este intervalo la función f es decreciente, porque como f' es negativa, habíamos dicho, la gráfica de la función es decreciente. Lo mismo para este intervalo. Y por último, para este intervalo vemos, o podemos concluir en realidad, que f es una función creciente. Todos estos datos van a ser importantes para ir reconstruyendo la gráfica de la función. Vamos a aprovecharnos de estas cuentas en otro video más adelante.